Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el candidato a la presidencia de la República, Iván Duque, ¿usted quedó motivado para votar por él? Sí, 71,33%, no, 28,67%. Muy buenas noches. En todas las encuestas sobre el próximo presidente de la República aparece Gustavo Petro como segundo, como fijo para segunda vuelta, sin excepción. Él es nuestro invitado de esta noche. El doctor Petro comenzó su vida política en Zipaquirá, cuando estudiaba en el Colegio Nacional de La Salle, donde fundó el periódico Carta al Pueblo. Y además creó un centro cultural que llamó Gabriel García Márquez. Se graduó a los 16 años y logró uno de los mejores puntajes en el IFES para ingresar a la educación superior. Es economista del externado, fue personero y concejal de Zipaquirá y obviamente alcalde de Bogotá, militó en el M-19, viajó a Bélgica, donde realizó un diplomado en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina. Luego hizo estudios de doctorado en nuevas tendencias de la administración de empresas en la Universidad de Lozano, de Bogotá, y en la Universidad de Salamanca. Él es nuestro invitado esta noche. Muchos títulos tiene para aspirar a ser presidente de la República. Estudios, no, más que títulos, estudios, porque me interesó siempre ese tema de darle un sustento académico y teórico al planteamiento político. Es lo que antes llamaban la praxis. Son 9 años de estudio de economía completos después de mi bachillerato y 1 año de administración pública y de manera autodidacta me gusta la filosofía. Me llama la atención esto, doctor Petro, que mientras usted obtiene un doctorado o un título en medio ambiente, el presidente de los Estados Unidos deshace todo lo que hasta ahora se ha avanzado para cuidar el medio ambiente. Sí, es una especialización, para ser francos. Más o menos tenía 36 años, quise estudiar la articulación entre economía y medio ambiente a profundidad y donde las ideas nuevas aparecían en ese momento, en Europa. Y tuve el pálpito, lo demostré en la alcaldía de Bogotá, que es el tema que genera más tensión política. Porque si uno quiere cuidar la vida en el planeta, ¿cierto? Y por tanto cuidar la naturaleza, la vida de la especie humana, tienes que cambiar los mecanismos de la economía. Y esa es una tesis fundamental. Es decir, con una economía como la que tenemos, como la que aprendimos a desarrollar en el siglo XX, sobre todo a finales, en ese espectacular crecimiento del consumo mundial, del crecimiento del consumo de los países más ricos, la especie humana se acaba. Y ese es el mensaje del Papa, ese es el mensaje de las COP de las Naciones Unidas, ese es el mensaje de Stephen Hawking, de miles de científicos que le advierten a la humanidad que la especie humana y la vida en el planeta se acaba no dentro de milenios. Stephen Hawking hablaba de 200 años y decía que si no se toman las decisiones en estos 30, es irreversible. Y por eso le preguntaba, ¿no es un contraste que diga el presidente Trump y deshace lo que avanzamos con Obama? Porque fíjate que la política mundial se divide en dos, que a diferencia de lo que piensa un sector de la opinión pública, no es castrochavistas y anticastrochavistas. Eso no existe en el mundo. La política mundial se está dividiendo entre políticas de la muerte, los llamo así, y biopolítica, políticas de la vida. Y lo describo en este escenario. Vamos, una señora conservadora como Merkel, en Alemania, está absolutamente comprometida con los cambios tecnológicos, culturales y sociales que demanda separarse del petróleo y el carbón. Porque es lo que, su uso es lo que está provocando el cambio climático, es el principal problema hoy de la humanidad. Y un señor como Trump o como Maduro, o para hablar de políticos nacionales, Duque, Uribe y Vargas, se inscriben en la misma línea política de seguir haciendo depender
las economías del petróleo y del carbón, por los intereses poderosos que tienen en sus respectivas sociedades. Ese es el camino de la extinción de la especie. Entonces, la política mundial cada vez va cogiendo fuerzas que pueden llevarnos hacia la barbarie, lo que se produce en el Medio Oriente, la destrucción de estados, sociedades que se vuelven nómadas, asesinos de masa, colapsos y un éxodo de millones cruzando el Mediterráneo. Se produce también en México desde otra perspectiva, un éxodo cruzando el río Bravo, y el crecimiento de extremas derechas xenofóbicas en Europa y en Estados Unidos, que se traducen en esto de los muros, pero que tarde o temprano terminarán, si siguen gobernando esos países, en actitudes violentas contra los pueblos migrantes. ¿Por qué Colombia, resuelve el doctor Petro, directamente después de comerciales, nunca le ha dado importancia al medio ambiente inmediatamente después de los 2015? ¿Por qué nuestro país nunca ha tenido conciencia sobre el medio ambiente? Observe el río Bogotá, que es una cloaca. Observe Doña Juana, que no saben qué hacer para crear otro relleno. No hay además aprovechamiento de desechos en el país. ¿Qué pasa con el medio ambiente en Colombia? Porque hay intereses creados. Sí hay conciencia, los niños todos ya tienen conciencia ambiental, la juventud profundamente le enseñan a sus padres y madres. Pero hay intereses creados y hay el conflicto. Vamos a poner ejemplos, digamos el relleno sanitario, Doña Juana, que es el más grande de Colombia, y su extensión y su efecto negativo sobre poblaciones de todo el sur de Bogotá. Se mantiene porque hay un negocio alrededor de transportar basuras y enterrarlas en el relleno. Ahí gana unos grupos muy poderosos. Si hubiera reciclaje, que era lo que nosotros queríamos, el relleno sanitario va muriendo, pero entonces esos negocios también van muriendo. Y otros actores de la economía crecen, por ejemplo en el caso de Bogotá, los recicladores. O vamos a poner un ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta. No le llega el agua, se está desecando. No le llega el agua porque cultivadores de palma africana, de banano, van quedándose con el agua para su producción. Para la exportación, en cierta forma exportamos ese agua y la ciénaga va muriendo con un efecto negativo sobre la población. E incluso, si uno mira esos afluentes que vienen de la Sierra Nevada, sobre la población misma de Santa Marta, antes de llegar a la ciénaga. Ese es un conflicto económico, unos intereses económicos, porque la solución ¿en qué consistiría? En que podamos poner reciclaje, en que las industrias bogotanas que arrojan desechos sobre el río o a los afluentes paguen impuestos por ello, o que no se utilice el régimen de aguas en el Magdalena, por ejemplo, de una manera que priorice, en el caso de La Guajira, el carbón y mata a los niños de sed, de hambre, o en el caso de Santa Marta, mata a la ciénaga. Y esas medidas que protegerían el medio ambiente, entonces chocan contra esos intereses económicos. Y de ahí, o los casos más famosos, el de la minería del oro en Cajamarca o el de la minería del oro en Bucaramanga, que puede afectar 2 millones de personas que toman el agua potable de esa región. ¿Qué pasaría, digamos, ante esos conflictos cada vez más grandes? Peores son los que se relacionan con la extracción de carbón y petróleo. La economía venezolana depende exclusivamente de eso, la colombiana parcial, pero prioritariamente de eso. ¿Qué pasaría si decidimos proteger el medio ambiente? Que tenemos que tener otro tipo de economía y que el presidente de la República y por ende los funcionarios que le obedezcan tienen que priorizar políticamente la vida sobre el negocio. Y esa priorización de la vida sobre el negocio pues trae decisiones que pueden llamarse fuertes, pero que son vitales. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán, Minesa no entra y no entra. En el Cajamarca, la minería de oro no entra. Nos tenemos que separar progresivamente de algo de lo que hemos vivido en los últimos 30 años,
una élite, porque realmente es ahí donde ha aparecido la corrupción, las regalías del carbón y del petróleo que ya se agota en Colombia. Si el petróleo se va agotando, una solución tecnológica para aplazar esa muerte es el fracking. ¿Cuál está usted? Usar todo el agua de la región. Pero miren, intencionalmente comencé el dedo con usted planteando un tema en el que usted es experto como el medio ambiente por lo siguiente. La pregunta original, pensaba yo, debería haber sido ¿por qué usted origina tanto miedo en ciertos sectores? Pero con una respuesta, con una pregunta tan genérica como el medio ambiente y tan importante como el medio ambiente, yo pensaba encontrar una respuesta, se lo confieso, distinta, pero dése cuenta, me abre el camino para que a la misma pregunta. En esto, por ejemplo, ¿a quién le mete usted miedo cuando dice que hay intereses creados para contener, para evitar que el país haga realmente una protección del medio ambiente? Pues fíjate, Yamí, que quienes deberían tener miedo, que es la mayoría de la población, debería ser de no hacer eso, de no proteger el medio ambiente. ¿Cómo no va a tener miedo una población de 2 millones de habitantes que vive en Bucaramanga y al otro lado del norte de Santander y otros municipios? No, pero digo, si le quitan el agua del páramo. ¿Usted origina miedo? Digamos que hay sistemas políticos que quieren que la gente sienta miedo por mí, para que no voten por mí. Eso ya lo habían usado antes. A Gaitán le decían comunista. Hoy se conmemora 70 años de su muerte. Lo asesinaron, pero no lo dejaron llegar a ser presidente de Colombia. ¿Y cómo lo lograron? Al principio generando miedos. Recuerda usted que dividieron el Partido Liberal y les ganó los conservadores en el 46. Y después, pues no pudieron de otra manera que asesinándolo. Pero Gaitán era comunista, ¿no? Gaitán quería unas reformas liberales que eran las apropiadas para ese momento de la historia de Colombia, que venían incluso de López Pumarejo, que ya las había planteado en su revolución en marcha y no la dejaron hacer. Y a partir de ahí el país entró en 60 años de violencia. Entonces uno se pregunta, pensando en esa historia, ¿había que tenerle miedo a Gaitán? ¿O había que tenerle miedo a esos 60 años después de violencias que dejaron medio millón de colombianos asesinados? Si usted suma la violencia primera de liberales y conservadores con la reciente del paramilitarismo y la guerrilla. ¿A qué tenía que haber? ¿Qué era lo que el pueblo colombiano debería temer? Claro, Gaitán planteaba unas transformaciones. Sí, Gaitán planteaba una transformación del poder. Muy puntualmente en el caso suyo, una pregunta a quienes dicen que no, Petro no, que Petro mete susto. A ver, el expresidente Gaviria decía en un reportaje ayer que no le gusta pensar en ningún candidato, no lo menciona usted, pero es obvio que lo sugiere, que vaya contra la institucionalidad del país. Mi pregunta es, ¿usted es anti-institucional? Mira, estas son nuestras instituciones. Es la Constitución Política de Colombia. ¿Quién era la fuerza mayoritaria en la Asamblea Constituyente que hizo esta Constitución? Nosotros, el M-19, para ponerlo, Navarro, que era el presidente, que hizo una alianza con el presidente César Gaviria y con Álvaro Gómez en temas diferentes, para que aquí en esta Constitución se quedara un concepto que no se ha aplicado, que es el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un recuerdo de lo que Gaitán llamaba, décadas atrás, la justicia social. Y si lo quiere, unas décadas atrás, López Pumarejo, la Revolución en Marcha, y si se quiere, Rafael Uribe Uribe. Es decir, aquí hay un filón de historia colombiana, de ideas colombianas que querían derogar la Constitución de 1886 por autoritaria, por antidemocrática, la del estado de sitio que usted recuerda, la del frente, pues no la creó la Constitución, pero que terminó en un país sin espacios democráticos. Esta fue la respuesta. Derogamos la Constitución de 1886 y creamos la del 91. Este es un pacto.
Y en ese pacto estuvo el señor César Gaviria, estuvo Humberto de la Calle, que era su ministro, estuvo Álvaro Gómez Hurtado, que hablaba en este momento que había que derogar un régimen de la corrupción en Colombia. Y estábamos nosotros, y la hicimos. Yo respondo por esta Constitución. Respondo porque nos levantamos contra la Constitución del 86 y la derogamos. Hoy, si lo quieren un resumen, en esas encuestas de las que usted habla, hay un candidato, pues en las puntas de las encuestas, hay un candidato que quiere restaurar la Constitución de 1886 y hay un candidato que quiere aplicar el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Y esa es la gran separación, llamémosla así, las vertientes, las aguas que el pueblo va a decidir. Pero perdón. A ver, yo entendía que uno de La respuesta a César Gaviria es, no, pero digo, él y nosotros hicimos las instituciones. Sí, pero digo, yo entiendo que una de sus propuestas electorales es reformar la Constitución. Y usted ha anunciado, entre otras cosas, que se requiere una gran reforma de la justicia, por ejemplo. Sí. Y usted ha anunciado que convocará a una constituyente. Ahí hay dos cosas sobre las cuales te quiero preguntar. Primero, la constituyente la convoca el Congreso y usted no tiene parlamentarios. ¿Cómo va a hacer para convocar a una constituyente si no pasa por el Congreso? Sí, pero uno, no es reformar toda la Constitución. No, la parte de la justicia. Son unos temas que ya sabemos que el Congreso no ha querido reformar, la justicia, la política, el retorno a lo que planteaba la Constitución del 91 en educación, que lo contrarreformó Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quitándole recursos de la educación para salvar banqueros el uno y para la guerra el otro. Y hay que retornar al espíritu inicial que se aprobó en el 91 sobre la educación. Lo demás incluso son temas de ley, cómo transitar a una economía productiva. Entonces, digamos, sí, son unas reformas acotadas. No, la constituyente no la puede convocarse en el Congreso. Yo pienso que esas reformas acotadas implican, en primer lugar, un acuerdo. Y es un acuerdo sobre lo fundamental. Vamos a suponer que Petro gana las elecciones, ojalá. Entonces, lo que primero se construye en el primer día de gobierno es, nos comprometimos con el pueblo colombiano, que vota mayoritariamente por nosotros, a hacer una reforma a la salud que cambia y genera una transición del modelo de la Ley 100, que es una ley, no es la Constitución, a que es mercancía, la salud como mercancía, con sus EPS, etcétera, hacia un modelo donde la salud es derecho. Que si lo queremos poner en términos concretos, es que es primero la prevención para disminuir la enfermedad y segundo, el tratamiento de la enfermedad no necesita intermediarios. Eso es un tema de ley. No, pero ¿cómo? A ver, hay un segundo tema que constituyente, ¿cómo hace para convocarlas sin tener Congreso? Pero es que el acuerdo sobre lo fundamental es una mayoría en el Congreso. Acuerdo sobre lo fundamental, la teoría de Álvaro Gómez. Sí, que yo recojo. Que usted va a recoger. Claro, porque es que esto no lo vamos a reformar unilateralmente y por decreto presidencial, porque eso ya sería asemejarnos al vecino, ¿no? Este es una reforma pluralista. Usted no se quiere parecer al vecino. Incluso es el Senado, ¿cierto? Es el Senado el que tiene la decisión. Es una consulta que hay que hacerle al pueblo. Quiere una reforma a la Constitución sobre estos temas, sí o no, pasa por el Congreso. Claro, y el Congreso tiene una mayoría en el Senado recientemente elegida, que no es el uribismo ni el Partido Conservador. Para ponerlo en términos exactos, es los que votaron por el sí, que yo no estuve muy de acuerdo con esa tesis de Santos, pero es la realidad política. Ahí está el Partido Liberal, ahí está el Partido de la U, y la mayor bancada de todas, que son las nuevas fuerzas alternativas. Sí, no, si usted junta las nuevas fuerzas alternativas y los que votaron por el sí, son mayoría en el Congreso. No, pero mire, mi pregunta concreta. Usted, si es elegido presidente, no va a poder gobernar ni aplicar ninguna de sus ideas, en serio, si no cuenta con el apoyo del Congreso. Eso es elemental. Sí.
¿Cómo va a ser Gustavo Petro, presidente de Colombia, para tener el apoyo del Congreso de la República? Hay que hacer un acuerdo. Hay que hacer un acuerdo sobre los temas fundamentales de Colombia. ¿Cuáles son los temas fundamentales? De los temas que estábamos narrando ahora. La reforma a la salud. 1, 2. La reforma a la educación, que es volver al artículo original. Es decir, financiar la educación. La educación, incluso para que podamos tener un sistema de educación pública superior gratuito. Y ahora hablamos de eso. La reforma a la justicia, para dotarla de independencia completa. Es mi propósito. No para someterla a la política, sino para dotarla de independencia completa. La reforma a la política para independizarla de la corrupción, que implica darle más peso a las decisiones ciudadanas. Pero si la ciudadanas. mayor corrupción está en el Congreso, según usted mismo lo ha denunciado. Sí, no. Pero tenemos las fuerzas para un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Sabes cuáles son las fuerzas fundamentales? Un presidente elegido que quiere hacer los cambios. Porque si el presidente no quiere hacer los cambios, Duque, pues ¿para qué hablan de constituyente? Él hablará de una constituyente para cerrar las cortes, para salvar a su padrino político Uribe Vélez. No, nosotros queremos un proceso de reforma constitucional para darle independencia a la justicia. ¿Quiénes están de acuerdo con nosotros en eso? ¿Está de acuerdo el Partido Liberal? Que este es el momento de darle independencia a la justicia. ¿Está de acuerdo todas estas formaciones políticas que llegaron al Congreso nuevas? Verdes, Polo, Decentes, etcétera. ¿Está de acuerdo el partido de la U que tenemos que darle total independencia a la justicia y a la política? Si esos que he nombrado dicen sí, ya usted tiene la mayoría del Congreso en ese tema. Pero perdón aquí, doctor Petro, mire, ¿usted es anti-institución o no? No, porque lo acabo de decir. Sí, pero... Mi intención es que esto se aplique. Y estas son las instituciones de Colombia. No acabar nada, no destruir nada. Nosotros hicimos esto. Este es el legado de una historia que llegó a ser violenta, que a través de la paz de hace 30 años sacó este libro, como un pacto de muchas fuerzas pluralistas. Y esto es mi compromiso, la Constitución política. Le insistí en la pregunta porque en un reportaje ayer en el diario El Tiempo, el expresidente Gaviria dice que él está dispuesto a dialogar en una segunda vuelta donde aparentemente no alcance a llegar el doctor de la calle, con uno de los dos candidatos, de los dos que pasan la segunda vuelta, con quien respete las instituciones. Sí. ¿Es usted él? Él habla de dos conceptos. Con el que respete las instituciones y el sistema. Está la Constitución. Y después, antes, sí, refiriéndose a mí, incluso, yo le diría que cuando César Gaviria habla de lo antiinstitucional, yo creo que está pensando más en términos de quien propone cerrar las cortes. Pero cuando él habla de antisistema, que lo hace en su entrevista un poco antes, y eso sí me lo asigna a mí, es que Petro es antisistema, entonces ahí tendríamos que hablar qué es el sistema. Y vuelvo a retomar la tesis de Álvaro Gómez Hurtado. El sistema que tenemos es un régimen de corrupción, una dictadura de corrupción. Ese sistema no está aquí escrito. Ese sistema existe en Colombia precisamente porque este libro no se aplica. Por eso, doctor. Entonces, ese sistema de corrupción, claro que hay que derogar. Si el sistema que gobierna hoy Colombia es un sistema corrupto, hay que cambiar el sistema. Sí. Inmediatamente después de que... No, es que el tiempo se nos acabó. Vamos al capítulo de Caso Cerrado y continuamos la entrevista con el doctor Gustavo Petro mañana a esta hora. Doctor Petro, muchas gracias.